Buenas tardes, alumnos y padres de familia. Soy el profesor Juan Arturo Brens González y yo trabajo en las asignaturas de Biología y Química en bachillerato y también trabajo en la licenciatura con alumnos de entre 25 o 30 años en la materia de didáctica de la biología, y esta materia está asociada a la carrera de biología y también en el posgrado en la maestría en educación para ciencias, específicamente para biología también y química. Me especializo sobre todo en docencia, en educación media superior. Cuento con un grado de maestría en docencia. Soy biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias. Y el día de hoy me gustaría platicar con ustedes sobre la importancia que es elegir una opción adecuada para ingresar al nivel medio superior. Seguramente tanto los alumnos como los padres de familia han escuchado hablar de lo importante que es elegir las opciones previamente visualizadas, previamente mediante una capacitación, mediante la información que ustedes hacen a través de redes sociales, a través de las gacetas, de los profesores o orientadores que en sus escuelas tienen, pero lamentablemente en este tiempo donde la pandemia ha limitado muchos estos recursos físicos, bueno, significa que tenemos que aprovechar las facilidades tecnológicas con las cuales podemos desarrollar un trabajo de una calidad que nos permite ingresar al nivel medio superior. Seguramente ustedes también han escuchado lo difícil que es ingresar a estas instituciones, principalmente UNAM, Poli, que cuenta con planteles diseñados específicamente para la incorporación del bachillerato y que más adelante puedan ingresar a un nivel superior. Es importante considerar que en este tipo de concursos que realiza la Comipems para llevar a cabo el proceso de aprendizaje y reconocer qué tanto el alumno tiene las cualidades para ingresar a estos bachilleratos, pues necesitamos prepararnos. A veces la educación formal que trabajamos en las escuelas no es suficiente por el tiempo, quizá por la cantidad de alumnos a los cuales no se les da la atención suficiente. Sin embargo, un curso que pueda profundizar o que pueda enriquecer o recuperar aquella información que se ha perdido a lo largo del tiempo puede ser de mucha ayuda para los alumnos. Voy a compartir una presentación rápidamente para platicarles un poco sobre lo que trabajo y lo que es las expectativas que tenemos a través de este tipo de cursos que pueden ser a distancia, pero que también pueden dar un resultado interesante y muy, muy importante sobre todo. Bueno, en este caso voy a ampliar la pantalla. Ahí está. Bueno, en este caso quiero iniciar planteando la importancia que tiene saber, bueno, cuánta gente ingresa a estos concursos de Comipems para el bachillerato. No importa que sea la UNAM, el Poli, de GETIS, CETIS, etcétera, no importa. El total de alumnos o aspirantes a este tipo de concursos varía cada año. Sin embargo, en el 2020 tenemos un promedio que se acerca a los 300,000, aproximadamente 300,000 aspirantes, donde ustedes pueden identificar que hay un gran porcentaje o un número alto de alumnos que lograron ingresar a una de sus primeras opciones. Voy a resaltar aquí, en este color rojo, que bueno, de los casi un poco más de 300,000 aspirantes, un poquito más de 260,000 aspirantes fueron asignados en alguna de sus opciones. Bueno, ahí corrijo el dato, son 255,000 aproximadamente, pero bueno, de estos 255,000, estamos tomando en cuenta desde el que puso la primera opción como el que puso la opción número 20. Y hablando de las primeras opciones, solamente el 30% logra quedarse en alguna de las opciones con las que ustedes están aspirando. Ahora, si se pueden fijar en la siguiente columna o en la siguiente barra, algunos obtuvieron derecho a otra opción, no alcanzaron un puntaje que les permitiera resultar efectivos o positivos ante la opción que eligieron, pero bueno, tienen derecho a una opción. Hay un porcentaje mínimo que lo reflejamos aquí en números, un poco más de 16,000 personas, las que no se presentaron al examen, y baja por irregularidad prácticamente una cantidad mínima. Ajá. Bueno, en este año hubo ciertas diferencias por las cuestiones del COVID y las medidas que tienen que ver para implementar este tipo de pruebas. Y esto significativamente tiene un impacto en el desarrollo de los alumnos. Desde luego que hacer un examen de esta naturaleza requiere mucha preparación, pero además, si a esto le sumamos la presión social de la distancia, del riesgo de enfermarnos, de estar en contacto con la gente,
puede disminuir la concentración y la eficiencia a la hora de llevar a cabo este tipo de ejercicios. Es por eso que en un curso en el cual nosotros hacemos una propuesta para que ustedes puedan trabajar, también puedan ejercitar esta parte de la presión, de cómo manejar las emociones a la hora de aplicar un examen, tanto alumnos como padres, ¿no? Porque a veces los papás queremos presionar demasiado a los hijos con este tipo de trabajos, de practicar, 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 estudiar más, y a veces eso genera mucho estrés. En un curso dirigido a distancia o presencial, podemos nosotros acompañar a los alumnos y darles una serie de estrategias que lleven al alumno de la mano y que le permitan posteriormente desarrollar un aprendizaje integral. En la siguiente diapositiva tenemos un panorama general de lo que ha pasado en los últimos 3 años, tanto en la UNAM, en las escuelas incorporadas a la UNAM, CCH y preparatorias, pero también está la matrícula de el Politécnico. Si ustedes se fijan, desde el 2017 tenemos los aciertos mínimos que se han requerido. Vamos a subrayar algunos importantes que me parece que tenemos que destacar. Primero, el que me gustaría destacar son los de la UNAM. Viendo la escuela, por ejemplo, la Escuela Nacional Preparatoria número 1 que tenemos por acá arriba, aquí lo estoy encerrando. Si se fijan, en el 2007 su demanda fue de 103 aciertos como mínimo para poder ser un candidato serio. El siguiente año bajó a 101, el año pasado a 104, ¿sí? Si ustedes se fijan, hay preparatorias que tienen un nivel mucho más exigente en cuanto al número de aciertos. Y ahí tenemos, por ejemplo, la Escuela Nacional Preparatoria número 6, que se encuentra en Coyoacán. Por la ubicación, es una escuela de alta demanda. Si se fijan, arriba de los 110 aciertos son los que se pide. Otra de las escuelas de alta demanda que se encuentran en el norte de la Ciudad de México es la Escuela Nacional Preparatoria número 9, Pedro de Alba. Ajá. Y por otro lado, en el este de la ciudad, la Escuela Preparatoria número 2, Erasmo Castellanos Quinto, con 109, 107 y 117. Entonces, se fijan, aspirar a una de las preparatorias o CCHs, porque incluso los CCHs tienen un puntaje por arriba de los 90 en la mayoría de ellos, pueden ver que sí es complicado, sí requiere una preparación y sí requiere también el tiempo suficiente para que puedan dedicarle al estudio. En cuanto a los CECIT, que son los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, vemos que también, ¿no?, el número o puntaje de cada año varía relativamente, pero también son puntajes altos, ¿no? Ahí está el CECIT 9, como la escuela del Politécnico que tiene el mayor número de aciertos para ingresar, pero también encontramos otros de puntaje alto, ¿no? Por ejemplo, está el CECIT 7 cerca de Tasqueña, me parece que es el de Tasqueña. No es cierto, me estoy equivocando, ese es el del centro histórico. Tenemos algunos otros, por ejemplo, el CECIT número 1, que es un CECIT específicamente diseñado para matemáticas. Y bueno, teniendo en cuenta esto, la propuesta en cuanto a mi forma de trabajo, ustedes saben lo importante que es estas asignaturas de física, química, biología para este tipo de exámenes, porque son contenidos muy complejos, no son difíciles, pero es mucha información que no siempre se aborda en todas las escuelas secundarias. Y un curso como este definitivamente tiene la ventaja de que centra el contenido específicamente al tipo de preguntas o el tipo de exámenes que hacen la institución como es Comitems. Entonces, la ventaja de tomar un curso de esta naturaleza es que podemos desarrollar este tipo de habilidades mediante la capacitación con un docente. En cuanto a los contenidos que yo trabajo, tenemos química, biología, física y geografía para el bachillerato. Para la licenciatura, por mi formación, recomendaría que sea un físico experto el que desarrolle, un químico experto el que desarrolle la temática, y yo me centraría más en biología. ¿Por qué lo comento? Porque muchas veces la química requiere procesos específicos en los cuales, bueno, la formación del que tiene la disciplina, desde luego, va a ser específicamente para la formación en este tipo de asignaturas. Pero en bachillerato seguimos tomando en cuenta que es una formación general. Aún así es importante que la formación de este tipo de contenidos corra a cargo de un profesor con la experiencia que haya trabajado en bachillerato y que también tenga un manejo grupal con alumnos de diferente naturaleza. Ahora bien, con respecto a la estrategia de trabajo, de acuerdo a la naturaleza que estamos manejando en este momento, que es aprendizaje a la distancia, vamos a tomar 4 modelos de aprendizaje. El primero, que es por descubrimiento, en el cual los alumnos, a través de propuestas, a través de manifestaciones de ideas o conocimientos previos,
mediante un fenómeno que está sucediendo. Por ejemplo, si estamos viendo un video, el alumno puede interpretar lo que va a suceder. La interpretación ayuda a que el profesor identifique cuáles son los aprendizajes previos y cuál es el potencial al cual puede llegar un alumno. Para un examen como Comipems es muy importante que el alumno desarrolle un pensamiento propio, y el aprendizaje por descubrimiento puede lograr este tipo de ejercicio. El aprendizaje por conflicto cognitivo hace referencia a cómo el alumno tiene una idea previa. Mediante una serie de trabajo con alumnos o con el docente, el alumno identifica que su conocimiento previo no era el correcto o adecuado. Y entonces surge un problema cognitivo, que es un tipo de crisis en la cual el alumno se tiene que enfrentar a un conocimiento nuevo. Desde luego, para este tipo de exámenes, lo que yo sabía y no es, ayuda mucho a comprender de qué manera modifico un nuevo aprendizaje y lo aplico en un examen. El aprendizaje por uso de modelos, quizá en ciencias es de los más utilizados, porque los modelos hacen referencia a representaciones de mi realidad. Simplemente aquí atrás tenemos el modelo de la tabla periódica, que es una forma de representar los elementos, sus características y la naturaleza con la cual pueden reaccionar un átomo con otro. Entonces, este modelo también sirve para que el alumno comprenda cuál es la naturaleza real o aproximada de un fenómeno físico, biológico, químico o geográfico. Y finalmente, no puede faltar la enseñanza o el aprendizaje tradicional. Este aprendizaje nos permite desarrollar habilidades en la memorización. Muy importante, porque la mayoría de los contenidos de los exámenes de Comipems se centran en la memoria. Y eso es importante recordarlo, porque el alumno, entre más información pueda manipular, pueda analizar y pueda procesar, tiene más ventajas de resolver un problema, un examen, perdón, de este tipo. Y finalmente, la evaluación corre a cargo de 4 categorías. La primera, que el alumno es el responsable de su aprendizaje y es importante que participe. Desde luego que los docentes tenemos la función de estimular a los alumnos mediante preguntas, pero también el alumno tiene que acostumbrarse, tiene que llegar a un estado en el cual sea algo normal participar, sea algo cotidiano. En cuanto a los ejercicios de clase, estos permiten socializar lo que sé. Yo como alumno, al explicar un ejercicio a mis compañeros o al profesor, estoy compartiendo mis conocimientos y eso permite que los alumnos también evalúen cómo está desarrollándose el aprendizaje. De esta forma hay acompañamiento, se le conoce como coevaluación. Luego tenemos las tareas, en las cuales para muchas instituciones las tareas son herramientas que permiten reforzar. Si la tarea no es acompañada con el docente, sirve de poco, porque entonces no podemos conocer cómo trabajó el alumno ese proceso. Sin embargo, es recomendable que el alumno también comience a desarrollarse sus propias tareas en casa. Aunque el docente no deje una tarea, el alumno tiene esa responsabilidad de trabajar en casa para profundizar lo que se ha hecho a lo largo de las actividades escolares. Y finalmente, los exámenes nos permiten categorizar, nos permiten identificar un grado de aprendizaje en términos de conocimientos, en términos medibles. Por eso los exámenes de opción múltiple son la mejor opción para este tipo de ejercicios, y la Comipems es una institución que trabaja con exámenes de opción múltiple. Seguramente ustedes los han hecho, se han dado cuenta que cuando son pocas preguntas multireactivo, no es difícil hacerlo, pero cuando son 128, como los que tiene el examen, puedes llegar a ser un poco complicado. Entonces, si no ejercitamos esa parte de los instrumentos de evaluación mediante multireactivos, podemos tener al final un problema de desarrollo y no tanto que sea cognitivo. Bueno, esto sería todo por el momento. Me gustaría también conocer, pues, cuál es su opinión, qué es lo que ustedes esperan de un curso y cuáles son las necesidades que tienen como padres de familia y como alumnos. Sobre todo es importante saber eso, porque en este momento de la pandemia tendríamos que considerar que la educación va a seguir siendo a distancia. Entonces, el aprendizaje requiere la disposición del alumno para estar en sus clases en línea, pero también requiere que los profesores estemos en contacto directo con ellos. Eso es una forma importante en la cual el aprendizaje se convierte en cómplice de todo el mundo. De momento es todo. Espero que les haya gustado la plática y que tengan muy buen día.